Hola a todos, bienvenidos a este programa En la Mesa. Mi nombre es Gleidys Álvarez y hoy queremos que compartas con nosotros un testimonio sorprendente en donde Dios ha evidenciado su poder de una manera sobrenatural. Bienvenidos. Hoy estamos con una mujer esforzada, asertiva y muy organizada. Ella es tecnóloga en seguridad y salud en el trabajo y se ve como una mujer caóticamente feliz. Le damos la bienvenida a Luz Milena Martínez Ayala. Bienvenida, Mile, a En la Mesa. Muchas gracias, Gleidys. Me siento feliz de estar hoy acá con ustedes. Es un privilegio de estar en la mesa. Hoy estamos con Luz Milena Martínez aquí en la mesa. Ella es líder del Ministerio de Prejuveniles en nuestra congregación Distrito Provincia de Barrancabermeja. Damos la bienvenida a ella y a cada una de las personas que están ahí súper conectadas aquí en nuestro programa. Queremos conocer un poquito de la vida de Luz Milena, de su testimonio, de cómo Dios ha obrado de una manera especial en ella, pero en este momento, ¿quién es Luz Milena Martínez y qué desempeña actualmente Luz Milena? Bueno, actualmente soy madre, que es la experiencia más maravillosa que considero que le puede pasar a una mujer. En mi caso, yo siempre he dicho que mi hija vino a colocar mi vida de patitas arriba de la forma más bonita, ¿sí? Entonces, estoy en esa etapa de madre, de esposa. Mi esposo es Joan Alexander, un saludo a mi negro hermoso. Te amo, estoy siendo famosa, amor. Sí, un saludito. Saludito a la distancia. Y soy líder de los prejuveniles. Qué privilegio ese, qué maravilla. Es un privilegio saber de que podemos servirle a Dios en cualquier ministerio de nuestra congregación, pero sobre todo las cosas que lo hacemos con mucho amor. Así es. ¿Así? Claro. Mile, cuéntame un poquito a cada una de las personas que están aquí para que podamos entrar como en esa tónica de saber quién es Milena desde la infancia. ¿Qué le pasó a Milena? ¿Cuál es su anécdota en la cual usted dice, me reí hasta no decir más o me acuerdo muchísimo? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, tengo varias anécdotas, pero vamos a contarles un poquito primero de dónde soy. Nací en Puerto Berrío, Antioquia, en los años 1900, ahí se los dejo, el 27 de febrero. De mi infancia, después de estar en Puerto Berrío, nacer, estar allá con mami, nos fuimos a una vereda muy pequeñita, se llama La M, es por la M de Milena, ¿sí sabía? Mentira. Y en esa vereda estuve hasta escasos 3 años y medio. De ahí nos trasladamos a Campo Capote para yo iniciar mis estudios, ya un corregimiento un poquito más grande, donde era una veredita muy pequeñita. Y allí en Campo Capote hice mis estudios primarios y de bachiller. ¿Sí? Bueno, Mile, en Campo Capote, ¿te pasó algo? Que realmente nos digas, nos cuentes, uy, no sé, por allá me monté en un árbol, me caí, me pasó esto. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, hay varias historias y cicatrices también en mi cuerpo que le hacen recordar uno eso. ¿Sí? Eso nos hace entender que era también una bendición de Dios de niña, ¿sí o no? Un poquito. Le saqué algunas canas a mi mamá. Bueno, una de esas, íbamos para un paseo a una quebrada, ya hay varias quebradas súper chéveres. Y me prestaron una cicla, solo le servía el freno delantero. Y la vía es destapada, ¿sí? Muchas piedras y todo, iba en una pendiente y me da por frenar y ahí caí como un pastel. Ay, Dios y mío. Me repelé toda mi rodilla izquierda, me lastimé, pero aún así decía, no, vamos, sigamos, y nos fuimos para la quebrada, la pasamos rico, y el dolor fue en la noche. Ay, esa pierna no, me dolía inmensamente, el frío, porque el agua ya es algo fresca, muy frita, ¿sí? Como en Bucaramanga el agüita, así. Entonces, claro, me cayó muy mal, me da miedo que me cosan. Entonces no me dejé coger puntos, entonces eso fue terrible. Y me decían, sí, ve, ¿por qué? Por no hacer caso, ¿no? Entonces, lo normal que le decimos a los niños, ¿no? Sí. Pero la pasó rico, se pasó muy chévere, sí. Ahorita nos contabas algo acá, preparándonos un poquito, y era de una anécdota también en donde estuvo como involucrada tu mamá. ¿Por qué no le cuentas a cada una de las personas que están ahí? Bueno, ¿en la del colegio? En la del colegio, sí. Resulta que no me gusta jugar balón, fútbol, micro, no soy tan amante del balón, pero en esas me dio por jugar con los muchachos en el salón, que era muy amplio. Y estando en ese juego,
metí gol, increíblemente, pero se me fue con la ventana del salón. ¡Ay, el Dios vidrio mío! lo quebré, doble gol. Y yo súper asustada, eso fue como en 8º grado, y yo decía, ¿cómo voy a pagar ahora un vidrio? Pues uno de joven, 8º, tenía 12 años, entonces eso fue con mucho temor de que me fueran a pegar, regañar, castigar, pero al llegar a casa, mi mamá era un regalo para mí. Ella, Wow. pues yo le conté, fui sincera, le dije lo que pasó, ella me dijo pues que eso no estaba bien, que debíamos reponerlo, pero me dio un regalo. Y en ese entonces estaban de moda los pantalones de rayitas como con cuadritos, hermosos, y ella me lo dio. Y yo, ¿qué hice? Llorar. Yo me sentí como tan mal porque me porté mal, no hice caso, uno no debe jugar en los salones. Y yo tan aplicada que era, y me puse a hacer eso, y justo voy quiebro un vidrio. Entonces, O sea que en vez de que te recibieran con un regaño, con un castigo, ese recibimiento de tu madre fue un recibimiento con amor. sí, yo me sorprendí porque yo dije, no, me van a castigar acá hasta que yo pague esto, pero ella me dijo, fue un regalo. Vea que mientras nos contabas esto, podemos ver que allí está reflejado también el amor de Dios. Dios, por más Así que es. nosotros seamos infieles, Él siempre nos paga bien. Así es, sí, tienes razón. Muy bien, Mile, gracias por contarnos esas anécdotas, porque podemos ver que aún desde nuestra infancia, desde nuestra adolescencia, Dios está ahí presente con nosotros y está manifestando Así su amor, es. su gracia y su perdón. Mile, cuéntanos un poquito, ¿cómo conociste a Jesús? ¿Quién te habló de Jesús? ¿Quién comenzó a tocar la puerta de tu corazón? ¿En qué momento? ¿En qué etapa de tu vida? Bueno, eso fue ya como en 10º, 11. Allá hay varias iglesias, denominaciones, ¿sí? Y me estaban invitando a una denominación donde hay muchas normas, ¿sí? Entonces yo decía, no, eso no es para mí. Después me tocó usar esos faldones largos y a mí pues no decía de mucho maquillaje, pero me gustaba el brillito y una cosa, y allá no voy a poder hacer eso. No, entonces me daba como una predisposición eso. Yo decía, no, yo no quiero eso. Pero después, cuando estaba en 11 grado, me empezaron a invitar a una cuadrangular del pueblo, la única cuadrangular que hay allá en el corregimiento. Recordemos que ella estuvo en Campo Capote. Así Muy es. bien. Y hacían obras de teatro, y a mí sí me ha gustado el teatro siempre. Entonces me invitaron a esa obra de teatro y yo dije, voy a ir a ver qué hacen esos cristianos. Yo decía, nada, chévere. debe ¿Cómo ser, fue? pero voy a ¿Cómo ver". fue? Vamos a ver qué hacen esos qué. Cristianos. Sí, sí. Sí. Y asistí ese día, y como que eso que uno asiste y que todo el pastor se la echa a uno. Y uno como que, bueno, Señor, ¿por qué vienes a ver mi vida sin yo ¿Quién le decirle a contó, nadie? sí o Sí, no? sí. Y me dejó impactada. No tengo ahorita recuerdo exactamente qué obra fue, pero fue a través de esa obra que me empezó como a quedar esa semillita ahí. ¿Sí? Esa curiosidad, como que bueno, Señor, porque sabe mi vida, y ahí fue donde me empezó el Señor como a inquietar. A llamar, Sí. comenzó como a llamarte a través de eso que te llamó la atención, que fue esas Así. horas de teatro. Mile, ¿a qué edad tenías en ese momento, ma? 15. 15 años. 15 y años. desde tu infancia a los 15 años, ¿alguien te habló o no te habló? ¿Si Sí. iban a la iglesia? ¿Sí? Asistíamos a la católica, toda mi familia es católica, soy bautizada, primera comunión, confirmación, me puedo casar por lo católico, piénsalo, bebé. Pero también asistía a las dominicales que me llevaban cerca a la casa de niña, ¿sí? Con mi prima hermana, Marcela, un saludito ahí. Nosotras asistíamos y había un señor que le decíamos Pastorito. Sí, no sé por qué, y el Señor nos daba cartillitas, muchas cosas, o sea, la semillita estaba quedando ahí desde niña, ¿sí? Y nosotras nos encantaba ir a esas dominicales porque nos daban refrigerio, era muy chévere. En esa etapa de tu vida estuvieron esas personas a tu lado apoyándote, tu mamá, tu familia, o fuiste solamente tú sola a la iglesia, te llevaban tú sola, los amigos de la cuadra, ¿cómo fue? Bueno, no, mi familia, ahora que lo mencionas, mi mamá biológica, es una historia que no le hemos contado a ellos, Gladys, y mi madre biológica asistió a esa cuadrangular a la cual yo fui a ver la obra de teatro. Ella se congregó un tiempo y muchas personas le decían la loca porque la veían hablando sola, entre comillas.
pero ahora uno entiende que hablaba con Dios, ¿sí? Entonces para ella fue muy duro y bueno, por fe yo sé que ella le dio la salvación, ¿sí? Dios le dio ese regalo de salvación porque el Señor me lo reveló, pero le fue a través de ella, yo siento que ella fue la primera que llegó y sembró eso en mí, ¿sí? Porque yo tengo imágenes de verla a ella leyendo el Salmo 144, o sea, yo lo tengo presente porque yo lo veía ahí, ella leyéndola de rodillas. Y entonces esos recuerdos vagos están en mi memoria. ¿Qué pasó con tu mami? Crecí con mis abuelos en esa finca La M, con mi mamá, nos trasladamos a Campo Capote, también compartíamos con ellos ahí, pero mamá debía trabajar en fincas lejos del pueblo, ya eran fincas de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, ¿sí? Para poder sostenernos. Y yo quedaba con una prima y la mamá de mi prima, o sea, mi tía, ¿sí? Yo quedaba con ellas y mis primas. Y pues a la edad de 7 años mi madre fallece, ¿sí? Un accidente casero catastrófico, quedó calcinada, totalmente medio cuerpo, ¿sí? No logró sobrevivir a ese accidente, ¿sí? Entonces, de mis 7 años para acá, eso fue como un antes y un después. Sí, totalmente, porque yo solo la tenía a ella y pues a mis abuelitos. Y al quitármela, yo sentía que Dios era un Dios muy malo. Yo le decía a él, tú te robaste mi heroína, te la llevaste, porque no hay papá. Al día de hoy no conozco a mi padre, no sé quién es, alto, no sé su nombre, está vivo, está muerto. Entonces yo decía, Dios es malo, ¿por qué le hace eso a una niña buena? O sea, ¿por qué me viene a robar mi mamá, mi heroína? Ella trabajaba para mí. Y yo veía a Dios así, y le empecé a ver de una manera errada, equivocada, pero era un Dios odioso. En ese momento veías a Dios de esa manera por lo que estabas pasando. Gracias. Pero aún así Dios cuidó y preservó tu vida para llegar hasta donde estás en este momento. Así es. ¿Cómo o quién fue esa persona que te ayudó como a levantarte, como a seguir después de esos 7 años? Bueno, es mi madre mi prima hermana, o sea, ella es mi prima mi madrina de bautizo, ¿sí? Pero actualmente yo le digo mamá. Es mi mami Carmesa, que la amo con todo mi corazón. Ella decidió adoptarme. Tenía entonces su hija mayor, Lina. Crecimos juntas. Después vino mi otra hermanita porque nos queremos como hermanas. A pesar de que somos primas, nos decimos hermanas. Y ella fue la que decidió adoptarme y guiarme, enseñarme, corregirme. Y ha hecho un papel fenomenal. Y Dios te ha manifestado de una manera especial a través de ella porque... Sí. Acogerla de la manera que lo hizo, ayudarla, no darle no solamente la parte física, sino también la parte emocional, así que quizás no puede llenar quizás de pronto todo ese vacío, pero Dios ha estado ahí en ese momento. Mile, la verdad que nos sorprende saber de lo que Dios te ha fortalecido, te ha ayudado y aún cómo Dios te ha cuidado desde muy pequeña. Saber de que Dios comenzó a tocar tu puerta desde pequeña, pero que en la adolescencia fue que Dios como que comenzó a jalarte a través de esas obras de teatro. ¿Cómo recibiste realmente a ese Jesús en tu corazón? ¿Lo recibiste allí en Campo Capote o acá? Porque pues sabemos de que tú rondaste para acá, para Barranca Bermeja. Cuéntanos un poco cómo fue esa transición. Bueno, yo salí del colegio de 15 años, fui a vivir a Pamplona 6 meses porque quería estudiar ingeniería civil. Luché, ingresé, me pagué esa matrícula, ese primer semestre, pero no me salió el crédito en el ICETEX. Entonces mi madre pues no podía en ese entonces pagarme la universidad. Regresé al pueblo, ¿sí? Regresé al pueblo y entonces volvieron las invitaciones a la iglesia, ¿sí? Ya tenía 16 años. Para 6 de agosto del 2011, el pastor Alvarino, que en paz descanse, fue invitado a esa iglesia. Y ahí fue como si el Señor, mejor dicho, me sedujo y me dejé seducir. Sí, fue muy hermoso. Recuerdo que Él me oró, ministró y yo decía, yo quiero seguir a ese Jesús, yo quiero conocer más de Dios.
Ya para septiembre, bueno, entonces yo empecé a decirle, Señor, ábreme puertas, yo quiero estudiar, yo quiero salir del pueblo, progresar, avanzar. Y mi mamá me aconsejó que estudiara salud ocupacional. En ese entonces se llamaba así, salud ocupacional. Y yo no sabía qué era eso. Y empecé a investigar. En la internet, en computadorcitos grandes, a eso mejor cabezones, cabezones, sí. la señal llegaba, mejor dicho. Y aún así me inscribí por ese medio allá. Mi mamá fue la que me aconsejó, ¿no? La carrera. Me inscribí y yo le dije a Dios, si verdad existe, si es tu voluntad, que yo pase el SENA, porque me inscribí en el SENA. 1,035 personas se inscribieron. ¿Y de esas pasan cuánto? 35. Y en esas 35 pasé yo. Sin palanca, porque no conocía a nadie. O sea, yo solo le dije al Señor, si es tu voluntad, ábreme esa puerta que yo quiero ver que tú eres Dios. Y ahí inicié, me vine para acá, para Barrancabermeja, en septiembre del 2011. Mi hermana Lina vivía acá y ella me llevó a una iglesia cuadrangular cerca, la iglesia de Versalles. Fue una iglesia de mucha bendición para mi vida, me acogieron muy bonito. Y ahí fue donde empecé como a firmar mis pasos, porque apenas de oídas, o sea, apenas estaba conociendo del Señor. Y me vine tirando dedo. ¿Saben qué es eso que nace así? Que lo lleva. Ay, vea, esa no me la sabía. Entonces uno hace así. Y en el peaje me ayudaron a palanquear para en una mula, me vine para Barrancabermeja. ¿No le daba asustada. ni Claro, miedo? pues que salir de un pueblito a una ciudad, uno solo lo traían en los diciembres a las caseticas a medirse la ropita de Navidad. De Navidad. Yo no conocía, esto era mejor dicho, Miami para mí. Y yo asustadísima al lado de la puerta, yo dije, donde el Señor me haga algo, yo me vuelo, yo daño el vidrio, yo no me dejo. Pero Dios puso un Señor muy buena gente, me guió, me dijo, mira, te ve derecho, llegas al SENA, allá es. O sea, hasta me dio gaseosa y todo. Yo decía, no, Dios, o sea, te pasaste de bueno. Muy bueno. Dios Sí. ha sido maravilloso contigo, Mile, de una manera sorprendente. Y ahí podemos ver de que Él es el que nos escoge, Así el es. que nos llama. Y aún así, aquel que nos llama es el que nos respalda en todas las decisiones. Amén. Dios ha sido maravilloso, sorprendente cómo Dios ha guardado la vida de Milena de una manera especial y como dice una canción, Dios ha cuidado de ella. Ella nos va a contar un poquito ya estando aquí en Barrancabermeja y cómo Dios comenzó a obrar, a llevarla a una iglesia en especial que ella ya nos nombró, que fue la iglesia de Versalles, ¿verdad, Mile? Así es. Sí, ladies. En esa iglesia estuve participando en varios ministerios, en 2 ministerios, en obra de teatro, que era lo que me gustaba, pero ya ahora para Dios, ¿sí? Porque siempre lo practiqué en mi colegio, pero de una manera muy secular y cultural, ¿sí? Pero entonces ya empecé a conocer un poquito más de Dios y a servir en obras de teatro, fue algo muy bonito. Estando ya en el SENA, culminando mis estudios, me apoyaba trabajando en casas de familia, ¿sí? Haciendo aseos a casas grandes, ayudando a niños a hacer tareas, me daban un platico de almuerzo, así me iba sosteniendo y me iba ayudando también, ¿sí? Cuando estuviste aquí, ¿quién te recibió acá? ¿Quién estuvo como ahí presente o aparte de tu hermana? Porque nos dijiste que estuvo tu hermana, pero no sé si fue todo ese tiempo o solamente un... No, mi hermana me recibió, me presentó una vecina y es donde yo me quedé por unos días mientras conseguía habitación, ¿sí? Pero esa vecina pues le caí como en gracia y todo y ella me dijo, no, pues quédese acá con nosotros. Ella vivía con su hijo, contemporáneo a mi edad, pero él mantenía estudiando también, entonces estábamos así. Me dieron una habitación y yo empecé y pues duré como 2 años y medio ahí, ¿sí? El poquito, la semanita fueron 2 años y medio, que fue mucha bendición esa señora, ya hoy en día que en paz descanse. Ahora, ya conociendo a Jesús, teniéndolo en su corazón, a ese tiempo que tú tenías, que prácticamente eras una joven, ¿sí? O sea, una Sí, prejuvenil, porque sí. todavía no tenía los 16 18 años. Imagínate, no tenía ni los 18 años. ¿Cómo fue esa vida de Jesús? O sea, ¿cómo fue conocerlo? ¿Cómo fue comenzar a experimentarlo? Comenzar a ver cómo Dios se manifestaba de una manera especial en tu vida. Bueno, como les comentaba, fui creciendo con muchas grietas, ¿sí? Que a través de los años
ponía una máscara de felicidad, siempre he sido muy alegre, muy extrovertida, pero por dentro había un corazón roto, ¿sí? Estaba destruido, pero yo no lo sabía, yo creía que todo estaba bien, ¿sí? Y a medida que iba conociendo de Dios, recuerdo en un año, creo que fue el 2014, vino Jesús Adrián Romero a Barranca Bermeja. Sí. Ese fue mi primer concierto cristiano, nunca había asistido, bueno, mi primer concierto, ¿a dónde había asistido yo a un concierto? Pero bonito que fue cristiano, y él habló de la paternidad. Y ahí fue como ese primer encuentro con Dios genuino, porque yo jamás en mi vida le había dicho a alguien papá. O sea, esa palabra en mí, uno le decía al sacerdote padre, pero papá no existía en mi vocabulario, a nadie. Y él hizo un ejercicio yo sentía que le había ido a hablarme a mí, ¿sí? Aunque él hablamos todos, pero sí, era para mí. El Espíritu Santo sí, hablando a tu vida en ese momento. Ay, yo lo sentía ahí tan cerca, y él hizo un ejercicio para que aprendiéramos a tener esa paternidad con Dios. Fue espectacular, y esa fue como mi primera experiencia, sí, que yo empecé a conocer de Dios y empecé a conocer un padre. ¿Sí? Ya dejó de ser como ese Dios lejano que uno lo ve como que regañón o como así, como que Dios estricto, en su trono y yo por acá lejos. Eso, empezaba a haber un vínculo ya de padre e hija. Comenzó a haber esa relación, pero esa relación no se fundamentó solamente porque alguien lo dijo, sino porque comenzaste a tener esa relación con él a través me imagino que de la oración, de la búsqueda, de leer la Biblia para conocerlo un poco más. Sí. Mile, de 1 a 10, ¿cómo ha sido servir a Dios en el ministerio que ahorita tienes? Porque ha sido un privilegio, ha sido un proceso, y yo creo que ese proceso te ha servido para ahora estar liderando un equipo de prejuveniles. Y yo quiero que, muchas personas no saben cuál es la etapa de los prejuveniles, ¿sí? Y me gustaría como que ellos supieran. Lo manejamos de 13 a 17 años. Tengo excepciones de algunos chicos que tienen 10 años y están conmigo, ¿sí? Pero ya es algo, son por madurez, más no por edad. Exacto, ya por madurez, porque no se sienten ya como en la X, porque ya se sienten más maduritos, más grandes. Entonces ya pueden absorber una palabra más madura, más gruesita. O sea que podemos decir que los prejuveniles son edad de 13 a 17 años, pero hay excepciones, porque hay quizás algunos chicos que son un poco maduros. Ahora sí, teniendo como claro esa parte, me gustaría que nos contaras un poquito cómo ha sido servir a Dios en ese ministerio, en ese equipo, y liderar, yo creo que más de 20, 25, 30 muchachos. 30 chicos, sí, aproximadamente 30 chicos tenemos actualmente. De 1 a 10, me dices que cómo ha sido servirle. Dios. No, 11. Es muy bonito, sí, es muy bonito servirle a Dios, pero es duro. ¿Sí? Porque no es todo color de rosa, no todo es bonito. Usted quisiera ver muchos frutos, pero todo es al tiempo de Dios. ¿Sí? Vea que en este momento me acuerdo mucho cuando estábamos prejuveniles también nosotros en nuestra época, y yo creo que con Milena tuvimos la oportunidad de poder estar en un grupo que se llamó Nueva Generación, donde hacíamos obras de teatro, coreografías, y esa etapa fue muy bonita porque la vivimos acompañada, ¿sí? Pero siempre había una persona que nos dirigía, que nos ayudaba, que nos fortalecía, que oraba por nosotros. Así es. Y qué tan importante es en esta etapa acompañar a los muchachos, ¿sí? No dejarlos solos, porque yo creo que es una etapa donde hay muchos cambios, no solamente de su cuerpo, sino también de sus pensamientos. Sí, sus emociones, como dicen, están a flor de piel. Sí, es una etapa donde hay muchas transiciones y están viviendo esas emociones al 1000, ¿sí? Y es ahí donde necesitamos poder apoyarles. Así es. Vea que trabajar con prejuveniles es algo hermoso, pero también es algo desafiante. Y yo creo que cada prejuvenil es un mundo en donde yo me imagino a Milena allá desde su casa cogiendo su agenda y diciendo, bueno, hoy vamos a trabajar a ver un nombre, un prejuvenil, Mile. No, a Juanito. A Juanito, bueno, listo. No vayan a decir, listo, vamos a trabajar con Juanito y comenzar a orar por Juanito, porque no todos son iguales, todos son diferentes, y Dios trata de una manera diferente
con ellos. Mile, ¿cómo has enfrentado esos momentos difíciles que se han venido en este ministerio, pero también en tu vida? ¿Cómo ha sido esos momentos quizás donde usted ha dicho quiero tirar la toalla, realmente quiero tirarla porque es que no aguanto más? Y la verdad que no solamente quizás en la iglesia, porque a veces tenemos como por mito muchas cosas o como por tabú, lo metemos como por debajo de la mesa a decir, no, servir a Dios es todo color de rosa. Y eso no es así, ¿verdad? No, claro que que sí. Cuéntanos un poco cómo has hecho en esos momentos difíciles. Bueno, lo más importante es uno hablar, pero resulta que uno no habla. Sí, uno sabe la teoría que debemos hablar, contarle a alguien, ¿cierto? En mi caso me cuesta y yo simplemente todo se lo digo al Espíritu Santo. Resulta que en estos años de vida cristiana, de estilo de vida cristiano, el Espíritu Santo ha sido, mejor dicho, como muy aliado a mí, ¿sí? Ha sido ese fiel testigo conmigo y yo siempre le hablo a Él y le pido su auxilio, su ayuda, y es a Él a quien yo recurro. Y ya después, por ende, Él sabe que yo no voy a hablar, entonces le revela a otras personas, le chismosea al pastor, es que le dice todo. Y entonces ahí llega el pastor, hija, ¿cómo están? Y uno como que, bien, pastor. Y empieza el Señor a hablarnos, a alentarnos. Por eso es bueno tener una cobertura espiritual. No andar como unas cabritas errantes por todo lado, sino que poder tener una cabeza que ora, cuida y vela por nosotros. O sea que podemos decir que el Espíritu Santo ha sido ese amigo fiel en cada momento, en cada circunstancia de tu vida. Así es. Ay, Él es mi paracleto. Muy, muy bien, ese paracleto que te cuida, que te consuela, que te sustenta. Y yo no sé si hay personas ahí en ese momento que quizás se están sintiendo identificadas con la vida de Milena, quizás con alguno de sus procesos, pero yo quiero recordarles algo, y es que el Espíritu Santo está en todo momento. Dios nunca llega ni antes ni después, Él llega siempre en el momento justo, indicado, que cada uno de nosotros necesitamos. Lo único que hay que hacer es hablarle al Espíritu Santo. A veces es difícil, ¿verdad? A veces es complicado de pronto. No hay palabras. Yo quizás de pronto me identifico un poco en parte porque no soy de esas personas tampoco de hablar mucho ni nada, sino llegar a la presencia de Dios porque es lo que quizás a mí me enseñaron y lo que nos ha servido. Pero quizás hay momentos en que también debemos y necesitamos la ayuda de una persona, pero no cualquier persona, sino una persona que sea espiritual. Exactamente. ¿Sí? No es perfecta, pero es espiritual. Exactamente, que tenga a Dios como su primera instancia. Mile nos cuente cómo Dios siguió ese proceso en su vida, porque yo quiero que nos cuente cómo se casó, cómo fue ese proceso para llegar a ese matrimonio y cómo Dios la ha sustentado hasta ahora. Wow, no, ese negro le tocó duro. Porque mi corazón tenía una coraza que yo no quería saber nada del amor. Porque de muy niña, 12, 13 años, dizque con novio. Y mi mamá se decía, ese no te conviene, estudia. Y yo decía, sí, pero yo puedo estudiar, pero es que él es lindo, es que él me gusta, es que él... Sí, porque tenía esa carencia de amor y la quería llenar equivocadamente pensando que esos abrazos, esos besos me iban a llenar y hacer sentir valiosa, importante. Y tuve dos novios en mi adolescencia. Y yo, si tuviese la oportunidad de decirle voy a esa niña de 12 años, yo le decía, mamita, estudie, no sea boba. ¿Sí? Hay tiempo más adelante para eso, porque lloré, hice daño, me hicieron mucho daño. Y por inmadurez, porque no era el tiempo ni el momento, ¿sí? Entonces, al ya estar acá en Barranca, empezar los caminos de Dios, inicié la carrera en el SENA. No era fácil porque conseguir un casco, unas botas de seguridad, eso para mí era costosísimo. Me obsequiaron unas que parecían de payasito. Yo lloraba porque yo decía, eran feas, ¿sí? O sea, uno de mujer quiere verse bien, pero era lo que había y tenía que ir con botas. Y yo me las ponía y yo decía, no voy a mirar mis pies. Me tropezaba con ellas, no sabía cómo caminar con esas botas, eran un poquito grandes, ¿sí? Pero bueno, las tenía. Me gradué
pude culminar mis 2 años de estudio con mucho esfuerzo. Ay, vendía postres, aprendí a hacer postres. Me llevaba una cava grandísima para el SENA y desde el vigilante hasta casi la directora le daba postre. Y eso no se podía, pero el Señor lo permitía, ¿sí? Porque a usted así la me dejaban, ayudaba. Dios le daba la gracia para que Y aprendí a hacer postres súper ricos y así me ayudaba y ahí fui avanzando, ¿sí? Al salir del SENA, no es fácil buscar empleo con 19 años que tenía, 18 años apenas, iba a entrar a mis 19, pero aún así Dios abrió una puerta grande, pero antes de eso trabajé en El Hueco, ¿sí? La distribuidora El Hueco, 4 meses, no aguanté más. Duros. Sí. Me iba en buseta y regresaba a pie. Entonces, al pasar, vivía en las Américas, ya vivía en otro lado, pasaba por la iglesia en la cual hoy asisto y yo decía, ¿qué pastor tan gritón? No, ese pastor sí grita, cada vez que pasaba. Pero resulta que cada vez me da como curiosidad de venir. Y así fue como llegué acá, por esos gritos. Un día entré. La bendición de los gritos, pastor. Sí, ahí donde siga gritando, pastor. Siga gritando. Y empecé a congregarme acá, empecé a tener mucho apoyo, conocer otras personas y sentí pues que Dios me movió a este lugar, ¿sí? Bueno, llegué aquí a la iglesia Cuadrangular Distrito Provincia y fue de gran bendición para mi vida. El Señor siguió trabajando en mí y empezó a abrir puertas, ¿sí? Salí del Hueco, como les venía contando, fui profesora también, docente en seguridad y salud en el trabajo, pero no me sentía tan cómoda, ¿sí? Era muy niña, era apenas iniciando los primeros pinitos de uno, pero el Señor abrió milagrosamente una puerta extraordinaria en una institución muy prestigiosa acá de Barrancabermeja, en la cual pude laborar prácticamente 7 años. 7 años bastante. De escuela, de conocimiento, de aprendizaje, de dolor, pero de muchas alegrías también. No continué porque después me casé, pero llegó mi hija. Ay, se casó con el negrito. Ay, sí. Con la bendición del negrito. Y me lo traje para acá. Sí, mi esposo, nos hicimos muy amigos, ¿sabes? Desde Versalles empezamos a hacernos muy, muy amigos. Y a los 3 años de amistad, él empezó a gustar de mí. Y yo le decía, usted se va a dañar la amistad. Se la va a tirar. No me mire así, seamos amigos. Pero todo el mundo me la empezó a montar con él. Y yo me enojaba. Yo decía, no me la monten, él es mi amigo. Pero empezó el Señor a ir trabajando, ¿sí? Y yo decidí darle el sí a él. Bueno, él en abril del 2016 se me declaró y yo le dije, no, todavía no. Sigamos como amigos. Oiga, lo puso a sufrir, qué pecado. Y él era es muy detallista, muy especial, muy tierno. Y en julio, yo orándole al Señor, le dije, voy a preguntarle a mi mamá, ¿qué le parece? Ellos ya la conocían en el pueblo porque ya de amistad habíamos ido y lo conocían. ¿Y saben qué dijo mi mamá? Ya saben que los anteriores no los aceptó, ¿no? Él no le va a dar dolores de cabeza. Esa fue la palabra, la frase. ¿Cómo así? Yo esperando que diga, no, mamita, ese no es, espere, ¿sí? Cuando ella me dijo eso. Y todo el mundo decía que sí, los pastores y mi mamá también. Yo dije, no, pues este es. Pero acepto que yo no estaba así enamorada, que las mariposas, que no. Yo decidí amar a mi negro. Yo decidí darle ese sí. Fue un año difícil porque mi corazón era muy cerrado y no fue un sí con un beso de una vez, no, el beso vino como a los 3 meses, imagínense. Wow. Seguíamos como... Se lo puse a esperar. Un poquitico nada más lo puse a esperar. En diciembre me fui para el pueblo y me le perdí. Ay, y él, no, eso ya se acabó, decía él, no. Y el pastor, tranquilo, hijo, sigue orando. Y al regresar yo dije, yo voy a terminar con esa relación. Pero cuando las cosas son de Dios, permanecen. Así ¿sí? es. Y el Señor, yo llegué y me cambió todos los planes. Y empezamos a trabajar en nuestra relación, en nuestro noviazgo, nos ayudaron muchas personas. Y hoy en día es mi esposo, tenemos 6 años de casados, 8 de novios y una hija hermosa, una bendición muy tranquila, muy pacífica, de 3 años. Pero vea cómo Dios comenzó a obrar, porque a veces nosotros pensamos muchas cosas, queremos muchas cosas, pero los pensamientos de Dios son mejores. Así ¿sí? es. Son mejores para Él. Y a veces nosotros lo queremos hacer como
hacemos de Dios así. Voy a coger aquí como este ejemplo. Queremos que Dios se acomode a mi camino, ¿sí? Pero no es a la manera de nosotros, sino en la voluntad de Dios y como Dios dice, y vea cómo Dios la ha bendecido de una manera especial a usted, a Johan, a Abby, y todo lo que han logrado. ¿Qué han logrado después de que se casaron, Mile? Sí, nosotros, pues, al llegar a Barranca siempre pagué arriendo. Entonces yo le dije a Johan, yo no quiero pagar más arriendo, pero él siempre vivió con sus padres. Y yo le decía, yo quiero mi casa propia. Y él decía, no, amor, pero hay que esperar, porque para él eso era grandísimo. Yo le decía, no. Siempre me he caracterizado, el Señor me ha llevado a esa fe, porque cuando no tenía nada, Él siempre me proveía. Ay, a mí me encanta la hamburguesa, Él me daba, o sea, de la nada me llegaba comida. Siempre he visto a un Dios proveedor. Él es Amén. Papá que me provee lo que quiero. Y yo le decía, yo quiero mi casa. Yo quiero mi casa. Y le dije, antes de casarme, quiero mi casa. Y me dijo, no, tampoco así, espere. O sea, él decía, no, entonces no me voy a casar. Y yo le dije, bueno, pero no puede pasar más de un año. Y gracias al empleo donde tenía y porque Dios me llevó allá, pude gestionar y a los 4 meses de casados, en enero del 2019, nos mudamos a nuestra casa. ¿Sí? Muy rápido. Sí, Dios respondió rápido. Eso es Dios y es uno de los milagros que yo le digo, Señor, gracias porque eres ese papá que siempre vas a estar proveyéndome. Y yo le digo a los chicos, créanle que guarden su corazón, no hay afanes, no hay tiempo para darnos dolores de cabeza. Estudiemos, esperemos que llegará el momento en que va a llegar la persona indicada. Usted la elige, no es Dios que le va a decir, este es hija mía, no. Sí, a veces creemos que Dios nos va a poner como que a la persona indicada ahí en la bandeja de plata, como que esta es para ti. Y no es así. Hay que uno primero tener como esa relación con Dios, esa amistad con el Espíritu Santo, y Dios se va a ir encargando de darle esa persona indicada. Pero usted es el que toma la decisión. Amén, porque eso es el amor, una decisión. Y ese 24 de julio en Jumbo, a través de una canción, yo le dije a Johan, sí, acepto, pero acepto ser tu esposa, porque yo no quería seguir probando. Ay, intentémoslo. Yo le dije, si yo te digo sí, no es solo ser tu novia, es ser tu esposa. Y acabamos en este proceso y seguiremos creyendo en fe, ¿sí? Porque se termina un proceso, pero el Señor nos lleva a otros. Así ¿sí? es, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Amén. Así es. Gracias Mile por este espacio tan enorme que nos has abierto, por abrir tu corazón, porque en estas cosas a veces muchas personas quizás no lo hacen, pero a través de estos testimonios podemos bendecir a más vidas, a más prejuveniles, así que este momento es para creerle a Dios aún en la edad en que te encuentres. Estamos agradecidos con Dios porque hoy hemos visto esa fidelidad, ese cuidado, ese amor, ese Padre incondicional en la vida no solo de Milena, sino que yo sé y estoy segura que en cada una de las personas que van a ver este video o lo están haciendo en este momento, que Dios va a ser ese Padre que usted y yo tanto necesitamos. Mile, muchas gracias por acompañarnos en este espacio en la mesa. Ha sido un privilegio y una oportunidad enorme compartir contigo. Muchas gracias, Gladys. La verdad, pocas personas conocen trasfondo mi testimonio y poderlo compartir con ustedes, yo sé que va a ser de gran bendición y quiero decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Muchas gracias a cada uno de ustedes que han estado muy pendientes con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde.